Venga, Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Estamos en el título 1, Administración General del Estado, y dentro del título 1 estamos en el capítulo 4 de la Administración General del Estado en el exterior. Artículo 80, el servicio exterior del Estado. Bien, artículo 80, el servicio exterior del Estado. El servicio exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014 de 25 de marzo de la acción y del servicio exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y supletoriamente por lo dispuesto en esta ley. Título 2. Organización y funcionamiento del sector público institucional. Capítulo 1. Del sector público institucional. Artículo 81. Principios generales de actuación. 1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al principio de transparencia en su gestión. En particular, se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. 2. Todas las administraciones públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. 3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por las disposiciones básicas de esta ley, que les resulten de aplicación, y en particular por lo dispuesto en los capítulos 1 y 6 y en los artículos 129 y 134, así como por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban. Artículo 82. Inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. 1. El inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. La integración y gestión de dicho inventario y su publicación dependerá de la intervención general de la Administración del Estado. 2. El inventario de entidades del sector público contendrá, al menos, información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control, así como la clasificación en términos de contabilidad nacional de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. 3. Al menos la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, será inscrita en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Artículo 83. Inscripción en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. 1. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible.
En la citada notificación se acompañará la documentación justificativa que determina tal circunstancia. 2. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se realizará de conformidad con las siguientes reglas. A. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad, a través de la intervención general de la administración correspondiente, notificará electrónicamente, a efectos de su inscripción, al inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. A la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del boletín oficial en el que se publicó la norma o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los estatutos o el plan de actuación. B. La inscripción en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. C. Para la asignación del número de identificación fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica por parte de la Administración tributaria, será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Capítulo 2. Organización y funcionamiento del sector público institucional estatal. Artículo 84. Composición y clasificación del sector público institucional estatal. 1. Integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades. A. Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en 1. Organismos autónomos. 2. Entidades públicas empresariales. 3. Agencias estatales. B. Las autoridades administrativas independientes. C. Las sociedades mercantiles estatales. D. Los consorcios. E. Las fundaciones del sector público. F. Los fondos sin personalidad jurídica. G. Las universidades públicas no transferidas. 2. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal no podrá, por sí misma, ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artículo, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la participación del Estado en organismos internacionales o entidades de ámbito supranacional, ni a la participación en los organismos de normalización y acreditación nacionales o en sociedades creadas al amparo de la Ley 27/1984 de 26 de julio sobre reconversión y reindustrialización. 3. Las universidades públicas no transferidas se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, que les sea de aplicación, y por lo dispuesto en esta ley, en lo que no esté previsto en su normativa específica. Bien, este artículo 84, composición y clasificación del sector público institucional estatal, tuvo su última actualización publicada el 31 del 12 del 2020 y entró en vigor a partir del 1 del 1 del 2021. Artículo 85. Control de eficacia y supervisión continua. 1. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110. Para ello, todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán en el momento de su creación con un plan de actuación que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad,
que se revisarán cada 3 años y que se completará con planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente. 2. El control de eficacia será ejercido por el departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que, de acuerdo con la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, se ejerza por la intervención general de la Administración del Estado. 3. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en esta ley. En particular, verificará al menos lo siguiente. A. La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. B. Su sostenibilidad financiera. C. La concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán reglamentariamente. 4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración: A. La información económico-financiera disponible. B. El suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al sistema de control de eficacia y supervisión continua. C. Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales. Los resultados de la evaluación efectuada tanto por el Ministerio de Adscripción como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se plasmarán en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, según las conclusiones que se hayan obtenido, podrá contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformación o supresión del organismo público o entidad. Artículo 86. Medio propio y servicio técnico. 1. Las entidades integrantes del sector público institucional podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideración de poder adjudicador, cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014. 2. Tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que, además de disponer de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las circunstancias siguientes. A. Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. B. Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico. Formará parte del control de eficacia de los medios propios y servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los mencionados requisitos. En la denominación de las entidades integrantes del sector público institucional que tengan la condición de medio propio, deberá figurar necesariamente la indicación medio propio o su abreviatura MP. 3. En el supuesto de creación de un nuevo medio propio y servicio técnico,
Deberá acompañarse la propuesta de declaración de una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y que, en este supuesto de nueva creación, deberá ser informada por la Intervención General de la Administración del Estado. Bien, pues este artículo 86, medio propio y servicio técnico, también tuvo una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020, en vigor a partir del 1 del 1 del 2021. Artículo 87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal. 1. Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. 2. La transformación tendrá lugar conservando su personalidad jurídica por cesión e integración global en unidad de acto de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones. La transformación no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. 3. La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la ley de creación, salvo en el caso de la transformación en agencias estatales, que deberá efectuarse por ley. 4. Cuando un organismo autónomo, entidad pública empresarial o agencias estatales se transforme en una entidad pública empresarial, agencias estatales, sociedad mercantil estatal o en una fundación del sector público, el Real Decreto o la ley mediante el que se lleve a cabo la transformación deberá ir acompañado de la siguiente documentación. A. Una memoria que incluya: primero, una justificación de la transformación por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurídica originaria. Segundo, un análisis de eficiencia que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la acreditación de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro órgano, organismo público o entidad preexistente. Tercero, un análisis de la situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrará, bien en la Administración General del Estado o bien en la entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación. B. Un informe preceptivo de la Intervención General de la Administración del Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en este artículo. 5. La aprobación del Real Decreto de Transformación conllevará: a. La adaptación de la organización de los medios personales, materiales y económicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurídica. B. La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administración General del Estado. En su caso, esta integración se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislación de función pública o en la legislación laboral que resulte aplicable. Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrán los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. La adaptación, en su caso de personal, que conlleve la transformación, no supondrá por sí misma la atribución de la condición de funcionario público al personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada. La integración de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios públicos sin serlo podrá realizarse con la condición de a extinguir, debiéndose valorar previamente las características de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren. De la ejecución de las medidas de transformación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada. Bien, pues
Este artículo 87, transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal, también tuvo una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020, en vigor a partir del 1 del 1 del 2021. Y aquí lo dejamos. Ánimo.